¿Y mi rival es una decepción o realmente está fuerte? Así es, gente, el día de hoy les traigo el test de la nueva personaje especial Amy Rival que ha llegado hace unos días y actualmente está su evento. Y la vamos a estar testeando viendo qué tan fuerte está en el meta actual después de los cambios de balance, que si no lo has visto te voy a dejar aquí mi video donde explico cada uno de ellos y también les enseño cómo quedó el meta después de esos cambios de balance. Pero antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de esta nueva personaje. Por aquí tengo la personaje, la tengo a nivel 7, creo que es suficiente nivel para hacerle test y sus estadísticas son velocidad 79 sobre 100, aceleración 80 sobre 100 y fuerza 66 sobre 100. Son estadísticas bastante buenas, el problema está en sus objetos y empezamos por su ataque, el cual tiene la misma función que Eggman o Blaze Piromántica. Lanza una pesa que después de un tiempo impacta, solo que esta en vez de causar daño aplica el efecto de aplastamiento, pero algo fuerte es que esta, a comparación de Blaze Piromántica o Eggman, tarda mucho menos en impactar. Tarda casi lo mismo que la trampa de Tails Valeroso o Sonic Excalibur a nivel 10, o sea, impacta casi al momento y si te spamean este ataque, pues a veces se complica bastante esquivarlo. Luego tenemos su trampa, que es escudo, que te hace totalmente inmortal por un segundo. ¿Qué pasa? Que no dura casi nada y por más que te haga inmortal a un montón de golpes, pues no ayuda de mucho al personaje, ya que tan solo tiene un ataque que golpee. Luego tenemos su turbo, que es taladro, que es un copia y pega del turbo de viento. Tiene la misma duración, la misma velocidad e incluso el mismo efecto de que si golpeas a un rival roba rings. O sea, es exactamente igual. Y en cuanto a mejoras, tenemos que el turbo aumenta su duración a nivel 2, 8, 14 y 20. Y como ese es exactamente igual al turbo de viento, a niveles altos es un turbo más o menos balanceado. Básicamente a nivel 20 ya es un turbo más o menos bueno. Después su ataque aumenta el daño a nivel 6 y a nivel 12 y a nivel 18 alcanza a 2 rivales. Claro, aquí está el problema y es que la personaje requiere bastante nivel para ser buena. Por el turbo y también por el ataque porque alcanza a 2 rivales. Y después su trampa a nivel 4, 10 y 16 aumenta la duración, que no aumenta mucho, y a nivel máximo pues esta dura 1,75 segundos. Y a ver, este personaje tiene algunos problemas, como que no tiene un ataque directo para pegar, así que bueno, vamos a verla en acción en partidas y vamos a ello. Primera partida tenemos un Super Sonic nivel 6 y un Tails de película nivel 10. Me da un poquito de miedo que el Tails de película no ataque al Super Sonic, ya que este personaje, como digo, no tiene un ataque directo para golpear a un enemigo que tú quieras. Solo tiene el ataque que tarda un poco en impactar y aún encima ataca al primero que va básicamente o que está detrás tuya, en caso de que tú vayas primero. Ahí lo pueden ver. Yo acabo de golpear al Tails de película y pues bueno, el Super Sonic pues está atrás mía y no le puedo hacer nada. Por lo cual el personaje tiene un problema contra los supers, no tiene un ataque directo para golpearlos. Igualmente gracias al Tails de película creo que vamos a poder ganar, espero remontar. Ya, aquí está el problema, tengo que atacar al Tails de película porque el turbo no me va a dar para remontar. Dios, para remontar también tiene un problema. Vale, bueno, segundo puesto, no está mal, le vencimos a ese super y gracias por restarme 6 trofeos en segundo lugar. Siguiente partida tenemos otra Amy Rival y un Silver. No me preocupa mucho esta partida, lo único, el Silver, si ahorra turbo, estamos perdidos. Ok, creo que agarré turbo, bien, vamos a intentar remontar con el ataque, espero golpearle. No sé por qué tiro trampa, si total no me van a golpear, que yo sepa, o eso espero. Creo que puedo remontar. Vean, es que este es un combo muy bueno. De verdad, escudo más turbo, de verdad, es un combo muy, pero que muy bueno. Primer puesto nada mal, vayamos a otra partida. Siguiente partida tenemos un Movie Super Shadow, un Dark Spine, que es lo que más me preocupa, y un Super Sonic String. Básicamente el Movie Super Shadow, que esté nivel 12, no me preocupa por el tremendo nerfeo que recibió. A Movie Super Shadow en el último balance hace unos días lo masacraron, su ataque no dura casi nada, apenas golpea una vez. Eso sí, es muy probable que pierda esta partida por el tema de que no puedo golpear al enemigo que yo quiera. Igualmente creo que se están golpeando entre ellos, voy a estar soltando mi ataque. Igual sí puedo ganar si es que no me remonta el Dark Spine, que lo bufearon y su turbo ahora tiene bastante velocidad. Que de hecho, hablando de turbos con velocidad, Knuckles Karateka no tiene sentido. El tremendo bufeo que le dieron
Perfecto, primer puesto, nada mal. Creo que fue gracias al Darkspine que se anduvo pegando ahí a los supers. Y de ahora adelante, al final de los test, la última partida va a ser en Party Match con suscriptores que estarán usando personajes de la misma temática del personaje de test. En este caso, Amy Rival, su temática es de Crosswords y obviamente solo hay dos personajes que son Amy Rival y Sonic Rival. Bueno, algo bueno que estoy pensando ahora mismo es que han mega nerfeado a Sonic Rival la duración y también la duración del turbo. Me acaban de pegar, por lo cual me acaban de dejar atrás. Espero que me... Perfecto. Vale, voy a intentar remontar con el ataque, obviamente. La trampa no me hace nada actualmente, ya que no tengo enemigos que me vayan a atacar. Vale, toma. Bueno, ahora sí, cuidado. Perfecto. Tengo que usar mi ataque. Vamos. Y de hecho, otra cosa es que estará llegando Sonic Calibur este día 30 de abril. Ya se confirmó que va a salir este evento con el nuevo personaje contendiente. Y de hecho me acaban de papear. ¿O no? Igual quedó segundo, vamos. Nada mal, segundo puesto contra 3 Sonic Rival. Pues nada, vayamos a una conclusión final. Y bueno, en conclusión, a mí la personaje me parece que está balanceada tirando un poquito a mal. Y es que tiene el problema de que no puedes atacar al enemigo que tú quieras. La trampa obviamente no causa daño, simplemente te hace inmortal. El turbo también es un poquito mediocre y lo que sí, la personaje necesita de niveles altos. Porque este turbo es exactamente igual al turbo de viento y el turbo de viento a niveles altos tiene una buena duración y es un turbo más o menos bueno. Aún encima esta personaje a nivel 18 su ataque alcanza 2 rivales, por lo cual esta personaje yo creo que es buena a partir del nivel 18. El problema está en que realmente vale la pena subirla a nivel 18 cuando tienes otros personajes que no requieren de tanto nivel y están aún más fuertes. Y sí, estoy hablando de Knuckles Karateka, que no tiene sentido. Para mí es un 6 de 10. No está mal, a niveles altos creo que sería muy buena personaje, pero no vale la pena gastar tantos recursos en una personaje cuando hay otros que no requieren de tanto nivel y están aún más fuertes. Así que nada, gente, este fue el test de Amy Rival. Recuerden dejar su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.